están? Estoy haciendo algo que me apasiona mucho. Estoy leyendo este maravilloso libro que me lo prestó un amigo que me dijo, por cierto, que iba a cambiar mi forma de pensar y de ver las cosas. El libro titula Un siglo para juzgar y en un inicio habla sobre lo que sucedió hace 100 años. En 1917, la Revolución Rusa. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo que sucedió hace 100 años con nuestros tiempos actuales? Pues yo te puedo decir que mucho, ya que el socialismo es algo que estamos viviendo diario en nuestro país, estamos viviendo en Latinoamérica y en todo el mundo. Yo les comento esto, pero la licenciada Paula Peña nos va a acercar más al tema. ¿Qué les parece si la escuchamos? Revolución y golpe de Estado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la historiografía o de manera común se habla de la Revolución Rusa, hay que diferenciar los dos momentos de 1917. El momento de la revolución de tipo espontáneo y el momento del efectivo golpe de Estado de los bolcheviques y la transformación de Rusia en un Estado soviético. ¿Cuál era la situación de Rusia en 1917? Hasta ese momento Rusia era un país muy poco industrializado. Pensemos que el mundo ya estaba en plena segunda revolución industrial, un país con una corrupción abultadísima, ¿no? Dominado además por una monarquía absoluta, en este caso por el zar. Zar no es más que emperador en castellano. El zar Nicolás II gobernaba Rusia en 1917. Comenzó a participó de la Primera Guerra Mundial que se había iniciado en 1914, lo que evidentemente llevó a la situación rusa a una situación de mayor carestía, de mayor pobreza. Ante esta situación vamos a llegar a febrero del 17. Yo les había comentado, Rusia había ingresado en la Primera Guerra, no tenía ninguna posibilidad, su ejército estaba prácticamente derrotado, los soldados exigían paz, la situación en Rusia era totalmente inestable, la corrupción seguía, la gente quería comida. En síntesis, lo que nos dice Paula Peña es que Rusia estaba en plena segunda revolución industrial con una corrupción absoluta dominada por la monarquía del zar Nicolás II. A causa de la derrota de la Primera Guerra Mundial, los pobladores vivían en una extrema pobreza. Los campesinos, que eran en su gran mayoría, estaban descontentos ya que no tenían tierra para poder trabajar. Pero sigamos escuchando qué nos dice Paula Peña. En abril de ese año, después de esa revolución de febrero, llega a Rusia Lenin. Lenin formaba parte de los bolcheviques, él estaba exiliado en Suiza. Sabemos que llega a Rusia pagado por los alemanes, y los alemanes le habían financiado la vuelta de Lenin porque les interesaba que Rusia salga de la guerra. Cuando llega Lenin plantea las famosas tesis de abril. Las tesis de abril sintetizaban sus propuestas. El primer punto de las tesis de abril es acabar con la guerra. El segundo punto, decía Lenin, hay que quemar las etapas. No podemos pasar de un país rural a un país burgués capitalista y de ahí llegar al socialismo. Hay que instaurar de una vez el socialismo. En mayo también llegó a Petrogrado León Trotsky. Él vivía en los Estados Unidos. Y si bien tenía grandes enfrentamientos con Lenin, pues vio la necesidad de trabajar en conjunto y él va a crear la primer milicia bolchevique denominada la Guardia Roja. La incorporación de Trotsky a los bolcheviques es fundamental porque él es el genio de la parte militar. A diferencia de Marx, donde no existía el concepto del partido, para él sí, el partido es la minoría con mayor conciencia de clase y con mayor capacidad intelectual. Por lo tanto, para Lenin, el partido es quien tiene todo el poder. La verdad es que nunca imaginé que un país pudiese haber estado en guerra durante tanto tiempo y pelearse entre ellos mismos. Rusia necesitaba a alguien que los saque de la opresión donde ellos estaban y que obviamente no sea un zar. Y es allí donde llega Lenin. Lenin era un bolchevique que estaba exiliado en Suiza y que llega con algo supuestamente maravilloso para ellos,
para poder salir de la opresión zarista donde ellos se encontraban, llega con un pensamiento marxista para proponer un gobierno donde todos los pobladores sean iguales. Lenin y Trotsky finalmente logran un golpe de estado en Rusia e inmediatamente le entregan la tierra a los campesinos, confiscan los bienes de la iglesia, nacionalizan la banca y quitan todas las cuentas privadas, terminando absolutamente con el capitalismo burgués. Stalin va a gobernar la URSS hasta su muerte en 1953. Durante los últimos años de su gobierno va a darse la participación en la Guerra Fría. La Unión Soviética va a liberar los países del este, por lo tanto, al finalizar la guerra, los países liberados por la Unión Soviética van a convertirse en países también soviéticos. Se va a iniciar la Guerra Fría y las dos superpotencias entre 1945 y 1990 van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Este es el periodo del expansionismo soviético, la participación soviética en la Guerra Civil China apoyando a Mao Zedong en 1949, en la Guerra de Corea finalmente con la división de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, la revolución el apoyo a Fidel Castro a partir del 61, ¿no? Y esto por supuesto significa tener un aliado en la esfera de influencia del enemigo. Y también tenemos la guerra del Vietnam y apoyo, por supuesto, a todos los regímenes que planteaban el socialismo. Imagínense, después de la muerte de Lenin, lo sucede Stalin. Stalin, les comento que era un hombre calculador, frío, analítico. Él crea la URSS. Se preguntarán qué es. Es fácil, son 11 países constituidos por el comunismo y él asume el poder de estos 11 países. En esa época habían dos potencias mundiales que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos apoya el capitalismo y la Unión Soviética al comunismo. Tenemos la llegada al poder de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev es el primer gobernante que no pertenecía a los nacidos durante la revolución. Además de eso, él había sido director de la KGB. Imagínense, la KGB es como la CIA y el FBI, o sea, sabe todo lo que pasa adentro y afuera de su país. Por lo tanto, él tenía una verdadera dimensión de lo que estaba pasando en su país y él propone dos políticas importantes, la Glasnost y la Perestroika, la apertura, el fin de la corrupción, la apertura económica. Él sí era un socialista, no quería ninguna apertura hacia el capitalismo, era un socialista. Finalmente, los países del bloque del este se van saliendo de ese bloque soviético hasta que se da la segunda revolución rusa de 1991. Boris Yeltsin toma el poder, desaparece el partido, desaparece la URSS y surge la Comunidad de Estados Independientes. Y para terminar como terminé el texto, con palabras de Pablo II que dijo: el comunismo cayó al fin a causa de la insuficiencia socioeconómica de su sistema. Espero que esto les sirva para por lo menos tener una línea de tiempo y nos puedan ayudar a comprender mejor las próximas exposiciones. Muchas gracias. Y con esto terminamos la primera cápsula, que espero que haya sido de suma importancia para vos, porque a mí me resultó espectacular. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos muy pronto.